Tiempos verbales en náhuatl. Ya que sabemos las conjugaciones de verbos en náhuatl, vamos a ver cómo hablar en pasado y en futuro. Es muy fácil. Para hablar en pasado, simplemente agregamos una O al principio. Y vamos a usar de ejemplo el verbo tlacua, que significa comer. Onitlacua, yo comí. Otitlacua, tú comiste. Otlacua, él o ella comió. Y para hablar en futuro, agregamos una S al final, en caso de que el verbo termine en vocal. Si termina en consonante, quitamos la consonante y agregamos S. Así que entonces sería: nitlacuas, comeré. Titlacuas, comerás. Tlacuas, él o ella comerá. Sígueme para aprender idiomas.